Mi esposa empezó a coquetear con otros hombres delante de mí, y aunque al principio parecía una situación insignificante, como una simple interacción social, pronto me di cuenta de que había algo más profundo y desconcertante en su comportamiento. Al principio me convencí de que estaba exagerando, que quizá lo malinterpretaba. Sin embargo, con el tiempo, esas miradas y comentarios que compartía con otros comenzaron a despertar en mí una sensación que nunca había experimentado: la duda. Nuestros últimos años habían sido buenos, o al menos eso creía yo. No éramos una pareja perfecta, pero siempre había sentido que entre nosotros existía un amor sincero, una conexión que, si bien enfrentaba los altibajos de cualquier relación, era lo suficientemente fuerte como para mantenerse en pie. Sin embargo, esa seguridad comenzó a tambalearse, y a medida que lo hacía, empecé a cuestionarme si realmente conocía a la mujer que tenía a mi lado. Fue durante una cena con amigos cuando noté por primera vez su cambio de actitud. Estábamos sentados en la mesa de un restaurante, rodeados de risas y charlas casuales, cuando mi esposa, Camila, hizo un comentario ingenioso y encantador que atrajo la atención de todos, especialmente la de uno de nuestros amigos, Andrés. No le di importancia. Después de todo, Camila siempre había sido extrovertida y carismática. Sin embargo, lo que me perturbó fue la manera en que ambos comenzaron a intercambiar miradas y sonrisas, como si estuvieran compartiendo un secreto que los demás no podíamos entender. Esa noche, mientras regresábamos a casa, intenté abordar el tema de forma casual. «¿Te llevas bien con Andrés, verdad?», Swingo le pregunté, tratando de no parecer demasiado curioso. Ella sonrió, un poco sorprendida, y asintió. «Claro, es simpático». «¿Por qué lo preguntas?», respondió con una expresión de inocencia que, sin embargo, no disipó mis dudas. Con los días, las situaciones como esa se volvieron más frecuentes. En reuniones, encuentros con amigos, e incluso cuando salíamos solos, notaba cómo se mostraba más abierta y encantadora con otros hombres, como si estuviera buscando una especie de validación fuera de nuestra relación. Cada vez que la veía actuar de esa manera, sentía una mezcla de incomodidad y confusión. ¿Era yo el problema? ¿Había algo que ella necesitaba y que yo no podía darle? Decidí no confrontarla de inmediato, sino observar y tratar de comprender si había algo en mí que la estaba alejando, aunque cada vez era más difícil ignorar esa sensación de vacío que empezaba a crecer en nuestro hogar. Intenté mejorar mi actitud, ser más detallista. Incluso sugerí algunos cambios en nuestra rutina para revitalizar nuestra relación. Sin embargo, cada esfuerzo que hacía parecía no tener impacto alguno en ella. Su conducta continuaba, y en ocasiones me sentía como un mero espectador en su vida. A medida que pasaban las semanas, la duda que al principio había sido una chispa aislada se convirtió en una constante en mis pensamientos. Me sorprendí a mí mismo pensando en ello durante el trabajo, mientras conducía, y en cada momento de soledad. En algún momento, la situación llegó a ser tan abrumadora que me pregunté si la única solución sería una conversación directa, honesta y definitiva. Finalmente, una noche en que el silencio en nuestra casa parecía más ruidoso que nunca, tomé aire y decidí enfrentar la situación. Estábamos cenando, y el sonido de los cubiertos en los platos parecía el único testigo de la distancia que había crecido entre nosotros. «Camila, creo que necesitamos hablar», dije, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía rápidamente. Ella levantó la mirada, sorprendida, pero asentía con un gesto de aparente curiosidad. «Claro, dime», respondió, aunque sus ojos reflejaban cierta inquietud. Respiré hondo antes de continuar. «He notado algunas cosas, pequeñas quizás, pero me han hecho sentir incómodo. A veces siento que hay algo que te está alejando de mí». Ella frunció el ceño, como si mis palabras la confundieran. Sin embargo, yo estaba decidido a no detenerme. «Es solo que, últimamente, siento que has estado prestando más atención a otros, que estás buscando algo que,
Quizás yo ya no te doy. Camila pareció procesar mis palabras en silencio, como si tratara de darle sentido a cada una de ellas. Después de un momento, dejó el tenedor sobre la mesa y entrelazó sus manos. «No sé qué decir», respondió, y noté una ligera emoción en su voz, como si de pronto todo el peso de mis palabras se hubiese posado en ella. «No lo hago con intención de herirte, pero creo que, en el fondo, tienes razón». Ese último comentario me tomó por sorpresa. Fue como si alguien hubiera sacudido la base de todo lo que conocía. «¿A qué te refieres?». «Component placement», le pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Ella bajó la mirada, como si le costara encontrar las palabras. «Creo que me he sentido sola, pero no una soledad física, sino una que va más allá. Como si, a pesar de estar juntos, hubiera algo en mí que no puedes alcanzar». Su confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había pasado tanto tiempo tratando de entender sus acciones desde mi perspectiva, que nunca había considerado la posibilidad de que ella misma estuviera enfrentando una batalla interna. «No sabía que te sentías así», dije, tratando de contener el temblor en mi voz. «Pensé que estábamos bien». Camila sonrió con tristeza, como si mis palabras confirmaran precisamente el problema. Yo también pensé que estábamos bien, hasta que empecé a sentirme atrapada en una rutina de la que no podía salir. «Te quiero, de verdad, pero siento que sin darme cuenta, comencé a buscar algo que llenara ese vacío». Sus palabras me desarmaron. Esa mujer que tenía frente a mí, mi esposa, estaba lidiando con un peso emocional que yo nunca había visto. Por primera vez en meses, no sentí celos ni enojo, sino una profunda tristeza por no haber comprendido antes lo que ella estaba experimentando. «Camila», dije, tomando su mano suavemente, «si algo falta entre nosotros, quiero arreglarlo, pero necesito que me ayudes a entenderlo». Ella asintió, y por un momento, sentimos que aquel muro invisible que había crecido entre nosotros comenzaba a desmoronarse. Pasamos el resto de la noche hablando, revelando sentimientos que habíamos guardado en silencio, secretos que no sabíamos cómo compartir. Camila habló de cosas que nunca imaginé. Me confesó que a lo largo de los años había comenzado a sentirse como si fuera solo una versión de sí misma, como si las responsabilidades y la rutina hubieran ido apagando partes de su personalidad que solían ser esenciales para ella. «A veces me siento como una extraña en mi propia vida», dijo en voz baja, como si hasta ese momento no hubiera encontrado el valor para admitirlo ni siquiera ante ella misma. Escucharla me hizo recordar los primeros años de nuestro matrimonio. Camila era una persona llena de pasión y sueños, una mujer que no le temía a nada. Con el tiempo, entre el trabajo, las obligaciones y las exigencias diarias, parecíamos haber ido perdiendo algo. O quizás éramos nosotros los que habíamos cambiado, sin darnos cuenta, adaptándonos a una versión de nosotros mismos que, sin querer, nos fue alejando. A medida que continuábamos hablando, una nueva sensación comenzó a invadirme: la comprensión. Comprendí que, si bien yo también me había sentido insatisfecho con algunos aspectos de nuestra vida, nunca había pensado en comunicárselo. Daba por hecho que las cosas estaban bien o que, de alguna manera, el amor entre nosotros era suficiente para tapar cualquier problema que pudiera surgir. Pero esa noche, al ver las lágrimas en sus ojos y escuchar su voz temblorosa, me di cuenta de que habíamos dejado de vernos realmente. Nos habíamos vuelto invisibles el uno para el otro, atrapados en un matrimonio que no nos estaba permitiendo crecer como personas. Esa conversación fue el primer paso en un camino inesperado. Acordamos ser más honestos sobre nuestros sentimientos y hablar abiertamente sobre nuestras necesidades y deseos. La promesa era sencilla, pero significativa: ser transparentes y, sobre todo, darnos la libertad de explorar nuestros propios intereses y redescubrir quiénes éramos como individuos, sin miedo a perder al otro.
Los días que siguieron fueron extraños, como si estuviéramos aprendiendo a caminar juntos de nuevo, con pasos tímidos y cautelosos. Camila comenzó a dedicar tiempo a actividades que había dejado de lado. Retomó su amor por la pintura, algo que siempre había disfrutado, y comenzó a tomar clases de yoga para cuidar de su bienestar emocional. Yo, por mi parte, me di cuenta de que había abandonado mis propios intereses, como leer y hacer caminatas, pequeños detalles que solían hacerme sentir pleno. Poco a poco, empecé a ver cambios en ella, y también en mí. Noté cómo su semblante se iluminaba al hablar de sus clases y de los proyectos que estaba empezando. Era como si, al darle la libertad que necesitaba, hubiese encontrado una parte de sí misma que había olvidado. Y al mismo tiempo, esa chispa en sus ojos despertaba en mí una nueva sensación de atracción y admiración. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estábamos juntos por elección, no por obligación. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Había días en los que las inseguridades volvían a mí, en los que la duda asomaba, como una sombra que amenazaba con reabrir las heridas. Hubo momentos en los que me pregunté si realmente lograríamos superar esta etapa, si nuestras decisiones serían suficientes para restaurar la confianza y la conexión entre nosotros. Pero en esos momentos, recordaba lo importante que había sido para mí escuchar sus sentimientos aquella noche, y me daba cuenta de que el verdadero amor no se trataba solo de vivir en armonía, sino también de saber enfrentar juntos las tormentas. Pasaron los meses, y la tensión que una vez había definido nuestra relación comenzó a disiparse. Aprendimos a apoyarnos en nuestros procesos individuales, a ser pacientes y a confiar en el amor que nos unía. Aunque a veces ese amor requiriera cambios y sacrificios, Camila y yo nos volvimos a conocer, y en ese reencuentro descubrimos versiones de nosotros mismos que, aunque diferentes a las del pasado, nos hacían sentir completos. A medida que avanzábamos en este proceso de redescubrimiento, me di cuenta de que nuestra relación estaba entrando en una fase completamente nueva, una en la que ambos éramos más conscientes de nuestras necesidades individuales y de cómo podíamos apoyarnos sin perdernos en el camino. Lo que al principio había sido doloroso y confuso, se transformó en una oportunidad para construir algo más profundo, más sólido. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en casa cenando juntos, pero la atmósfera era diferente. La tensión de antes se había desvanecido, y en su lugar había una calma, un respeto mutuo que hacía que todo fluyera de manera más natural. Camila me miró y con una sonrisa tranquila dijo: «Gracias por darme este espacio, por no juzgarme y por darme la oportunidad de reencontrarme. Creo que en el fondo, esto era algo que necesitábamos los dos». Su gratitud me conmovió profundamente. Al final, lo que más temía, que la distancia entre nosotros fuera insalvable, había sido una oportunidad para fortalecer nuestra unión. Nos habíamos dado la libertad de explorar nuestros propios caminos, y en lugar de alejarnos, esa libertad había creado un lazo más fuerte y genuino entre nosotros. Empezamos a hacer cosas juntos, actividades que antes hubiéramos dejado de lado por la rutina. Nos inscribimos en una clase de cocina, algo que ambos disfrutábamos y que nos permitió pasar tiempo juntos de una manera divertida y sin presiones. También comenzamos a salir los fines de semana, explorando lugares nuevos en la ciudad, como si fuéramos turistas en nuestra propia vida. Era como si estuviéramos experimentando el amor desde una perspectiva fresca, redescubriendo las cosas que nos habían unido en primer lugar. Por supuesto, no todo era perfecto. Hubo momentos en los que nuestras diferencias volvían a aparecer, pequeñas discusiones que nos recordaban que, aunque habíamos avanzado, siempre habría obstáculos. Pero esta vez, enfrentábamos esos problemas con una perspectiva distinta. En lugar de ver los desacuerdos como amenazas, los veíamos como una parte natural del crecimiento. Aprendimos a dialogar, a ceder cuando era necesario, y sobre todo, a ser pacientes el uno con el otro. Un día, mientras tomábamos café en nuestra cocina, Camila me miró
Y después de un momento de silencio, me dijo algo que nunca olvidaré. Siento que esta versión de nosotros es la más auténtica que hemos tenido. Ya no somos las personas que éramos cuando nos casamos, pero eso está bien. Creo que ahora somos más fuertes, más sabios. Y lo mejor de todo es que seguimos eligiéndonos cada día. Su sinceridad me emocionó y me hizo reflexionar. Había aprendido que el amor verdadero no se trata de mantener una imagen perfecta ni de evitar los problemas, sino de aceptar el cambio y crecer juntos, adaptándonos a las nuevas versiones de quienes somos. Habíamos superado la etapa más difícil de nuestra relación no porque fuéramos iguales, sino porque estábamos dispuestos a comprender y aceptar nuestras diferencias. Con el tiempo, el recuerdo de esos momentos de inseguridad y duda se fue desvaneciendo, reemplazado por una profunda confianza y una conexión renovada. Camila y yo habíamos recorrido un largo camino desde aquella primera noche en la que todo parecía tambalearse. Pero lo que inicialmente había parecido una crisis fue, en realidad, el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que ambos teníamos la certeza de que, pase lo que pase, estábamos comprometidos a construir una vida juntos, día a día. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma, y eso era algo bueno. Ambos habíamos cambiado y, en ese cambio, habíamos encontrado una manera de amarnos que nos permitía crecer, ser nosotros mismos y, al mismo tiempo, compartir nuestras vidas con el otro. Camila y yo, en silencio y con complicidad, supimos que aquella etapa había terminado. Habíamos pasado la prueba y estábamos listos para lo que viniera, sabiendo que, pase lo que pase, siempre contaríamos con el apoyo y el amor del otro. Con el paso del tiempo, lo que habíamos reconstruido se consolidó como algo que nunca habíamos experimentado antes. La solidez de nuestra relación no se basaba ya en la comodidad de la rutina, ni en la imagen de lo que debía ser un matrimonio perfecto, sino en una conexión genuina y madura que ambos habíamos construido juntos, pieza por pieza. Uno de los cambios más significativos que noté fue nuestra capacidad de disfrutar los pequeños momentos sin esa presión silenciosa que antes acechaba. Ahora, una cena juntos no era solo una comida, sino una oportunidad para escucharnos, para contar los pequeños triunfos y desafíos del día. Nos dedicábamos a esos momentos, a redescubrir esos detalles que antes pasaban desapercibidos, entre el ajetreo y la costumbre. Camila también había comenzado a abrirse con sus amigos sobre nuestra experiencia, y algo hermoso sucedió a raíz de eso. Al compartir su historia, ella descubrió que no éramos los únicos que habían pasado por momentos así. Algunas parejas de nuestro círculo admitieron haber experimentado crisis similares, donde el amor y la rutina parecían haber entrado en conflicto. Esta apertura nos conectó más con aquellos a quienes apreciábamos, y nos hizo ver que las dificultades en una relación no son señales de fracaso, sino invitaciones al crecimiento. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, recordamos cómo solíamos hacer esas mismas caminatas al inicio de nuestro matrimonio. En aquella época, nuestra vida era una aventura, y aunque había incertidumbre, también había una emoción constante. Ahora, esa emoción se sentía diferente, más calmada, pero con una intensidad que no habíamos experimentado antes. En un momento, ella se detuvo, me tomó de la mano y me miró con una expresión serena, aunque sus ojos brillaban de una manera que me recordaba a la Camila de los primeros años. ¿Sabes? Creo que nunca he sentido este tipo de paz, dijo, y en sus palabras encontré un eco de mis propios pensamientos. Era como si, después de toda esa confusión y esos malentendidos, hubiéramos llegado a un lugar de aceptación donde el amor no era solo un sentimiento pasajero, sino una elección continua, un compromiso que alimentábamos día a día. A veces incluso nos reíamos al recordar lo tensos que nos habíamos sentido en ciertos momentos, como cuando dudamos si alguna vez podríamos superar nuestras diferencias. Pero ahora,
Esas mismas diferencias eran parte de lo que hacía nuestra relación especial, una unión entre dos personas únicas, con sus propios sueños y desafíos, pero con la voluntad de seguir adelante juntas. Al final, entendimos que nuestra historia era, en muchos sentidos, la historia de muchas parejas que aprenden a amar de verdad, más allá de las expectativas y las ilusiones de perfección. Nuestra relación evolucionó en algo mucho más profundo, algo que realmente nos hacía sentir completos, no por depender el uno del otro, sino porque juntos habíamos aprendido a ser nuestras mejores versiones. Mientras paseábamos de regreso a casa, me di cuenta de que esa paz de la que Camila hablaba también habitaba en mí. Habíamos enfrentado una de las pruebas más difíciles de nuestra vida juntos, y, en lugar de alejarnos, habíamos elegido construir algo nuevo, algo auténtico y fuerte. Camila y yo caminamos tomados de la mano, sabiendo que en el fondo, este nuevo amor que habíamos encontrado era el verdadero regalo de haber pasado por todo aquello, y ambos sabíamos que, pase lo que pase, estaríamos ahí, enfrentando juntos cualquier reto que la vida nos presentara. Llegamos a casa esa noche con una sensación de paz y gratitud que pocas veces habíamos experimentado. Lo que habíamos compartido en ese paseo, en las palabras y los silencios, tenía el peso de una verdad que ambos reconocíamos sin necesidad de decir nada más. Era como si en esos meses difíciles, de dudas y preguntas, hubiéramos descubierto que el verdadero amor no era una constante, sino una elección diaria, algo que se fortalecía con cada conversación honesta, con cada momento de apoyo y con cada desafío superado juntos. Al entrar, el aroma de la cena que habíamos dejado en el horno llenaba la casa. Nos miramos y sonreímos, y sin decir una palabra nos dispusimos a disfrutar de otra cena sencilla, pero en esta nueva etapa, llena de un significado especial. Durante la comida, recordamos momentos de nuestra relación que antes habíamos pasado por alto. Esos pequeños detalles que ahora parecían importantes. Hablamos de nuestras primeras citas, de nuestras risas compartidas, de los sueños que habíamos construido juntos y de los que aún queríamos alcanzar. Por primera vez en mucho tiempo, esos recuerdos no nos producían nostalgia, sino una profunda sensación de satisfacción. Sentíamos que, aunque el camino no había sido perfecto, cada paso había valido la pena. Después de la cena, nos sentamos en la sala, simplemente disfrutando de la tranquilidad del momento. Camila, con una mirada tranquila pero intensa, me tomó la mano y dijo: «Gracias por haberme permitido ser yo misma, y por no haber dejado que todo se desmoronara cuando las cosas se pusieron difíciles». Sus palabras me conmovieron profundamente, y aunque quise responder, no encontré las palabras precisas para expresar todo lo que sentía. Solo la miré, apretando su mano suavemente, dejándole saber que el agradecimiento era mutuo, que ambos habíamos elegido luchar por este amor que ahora se sentía más fuerte que nunca. Con el tiempo, descubrimos que nuestro matrimonio había alcanzado una nueva profundidad. No éramos los mismos que al principio, pero eso estaba bien. Habíamos crecido juntos, aceptando que el amor verdadero es un proceso constante de evolución y redescubrimiento. Nos dimos cuenta de que, aunque habíamos cambiado, el lazo que nos unía ahora era mucho más sólido, porque no se basaba en expectativas idealizadas, sino en la aceptación genuina de quienes éramos, y en el compromiso de apoyarnos mutuamente en cualquier circunstancia. Esa noche, mientras apagábamos las luces y nos preparábamos para dormir, Camila se recostó junto a mí y susurró: «Creo que ahora realmente entendemos lo que significa estar juntos». Yo asentí, sin necesidad de más palabras. Nos abrazamos en la oscuridad, con la certeza de que habíamos llegado a un lugar en nuestra relación donde el amor era una elección, renovada y fortalecida por la honestidad, el respeto y el apoyo mutuo. A partir de ese día, nuestras vidas siguieron adelante,
con sus altibajos y desafíos, como es natural. Pero cada vez que surgía una dificultad, recordábamos esa etapa que habíamos superado, y la certeza de que podíamos enfrentar cualquier cosa juntos nos daba una fuerza que antes no sabíamos que teníamos. Descubrimos que el amor verdadero no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos juntos, de crecer como individuos y como pareja, y de no perder de vista las razones por las que elegimos estar al lado del otro. En definitiva, esa experiencia nos enseñó que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena cuando ambos están dispuestos a trabajar por él. Nos volvimos a elegir cada día, no por obligación, sino por convicción, porque en ese camino de redescubrimiento y aceptación, encontramos algo mucho más valioso: la certeza de que a pesar de todo, siempre nos tendremos el uno al otro. Messi.